el Golf Cabriolet. El Golf Cabriolet, desde 1980, ha sido ininterrumpidamente el cabriolet de más éxito y de más venta en el mundo entero. Junto a sus extensos equipamientos de serie, ofrece un nuevo equipamiento opcional que aumenta el nivel del confort. Es el nuevo accionamiento electrohidráulico de la capota. Ofrece cómodas operaciones de apertura y cierre de la capota en unos cuantos segundos, con solo pulsar un botón. En esta parte del programa queremos familiarizarle con los detalles técnicos de la capota electrohidráulica. Si alguna vez se produjeran problemas, usted podrá asignar con más facilidad las causas de las anomalías a los sistemas eléctrico o hidráulico. Como complemento a este programa de vídeo, están a su disposición el cursillo de formación en la empresa, el programa autodidáctico, así como el manual de reparaciones y el esquema de circuitos de corriente. La instalación en conjunto de la capota del Golf Cabriolet con accionamiento electrohidráulico no necesita mantenimiento alguno. Consta de un componente eléctrico y uno hidráulico. Al componente eléctrico pertenecen la cerradura de encendido y arranque y el pulsador para abrir y cerrar la capota. Aparte de ello, 4 relés de trabajo pertenecen a la parte eléctrica. Controlan la unidad hidráulica y asumen determinadas funciones de seguridad. La bomba hidráulica, accionada por un motor eléctrico, va montada en el maletero sobre el pasarrueda izquierdo. Genera la presión de aceite que necesitan los cilindros hidráulicos. Ambos cilindros hidráulicos van unidos a la articulación del armazón de la capota y asumen así las operaciones de apertura y cierre. Los cilindros hidráulicos van alojados en disposición articulada y garantizan así la apertura y el cierre de la capota sin producir tensiones. Todos los puntos articulados del armazón han sido equipados con casquillos en malla de bronce recubiertos de teflón. Se encargan de suavizar aún más el movimiento en los componentes de bisagra. Ahora queremos presentarle las condiciones técnicas necesarias para abrir y cerrar la capota. El sistema se activa introduciendo la llave de contacto, pero sin girarla. A continuación hay que abrir en la forma habitual los ganchos de bloqueo de la izquierda y de la derecha. En estas condiciones ya puede abrirse la capota oprimiendo este pulsador. A partir del momento en que se oprime el pulsador, el impulso de control conduce hacia uno de los 2 relés de trabajo que están previstos para el accionamiento de la capota. Se activa ya sea el relé de apertura o bien el relé de cierre de la capota.
Ambos controlan el motor eléctrico, que forma una unidad conjuntamente con la bomba hidráulica. La bomba hidráulica es de rotor de émbolos. Dos cámaras en el eje del rotor permiten la aspiración del aceite por un lado y su impulsión por el otro lado hacia el circuito hidráulico. Con el accionamiento de un motor eléctrico se desarrolla un ciclo de trabajo completo con cada vuelta del rotor. La fuerza centrífuga desplaza los émbolos fuera del rotor contra el anillo exterior de la bomba durante la primera media vuelta, durante la cual las cámaras interiores del rotor se cargan con aceite hidráulico. En la segunda mitad de la trayectoria hasta la vuelta completa, el anillo exterior desplaza los émbolos hacia el centro del rotor, con lo cual el aceite es impulsado a presión hacia el sistema hidráulico. Por inversión del sentido de giro, se alternan las funciones de los lados de aspiración e impulsión de la bomba de rotor de émbolos. Con la bomba girando en este sentido, se alimenta aceite hidráulico a la etapa de retracción de los cilindros. Al invertirse el sentido de giro, se alimenta la etapa de impulsión de los cilindros hidráulicos. Entre los dos circuitos hidráulicos van incorporados a manera de complemento de las funciones un tornillo de muletilla y una válvula de control. La función de la válvula de control consiste en compensar las diferencias de volumen del líquido entre las etapas de retracción y de impulsión de los cilindros hidráulicos por intermedio de un depósito de compensación. Estas diferencias de volumen de líquido entre los ciclos de apertura y cierre de la capota resultan del desplazamiento de la varilla de émbolo en los cilindros hidráulicos durante la etapa de retracción. El tornillo de muletilla entre los circuitos hidráulicos asume dos funciones. Integrado en la unidad hidráulica, queda el acceso después de desencastrar este revestimiento. Abriendo el tornillo de muletilla hasta el tope, puede purgarse el aire del sistema después de eventuales trabajos de reparación. Abriendo lentamente la capota con la mano, cerrándola y volviéndola a abrir, el aire encerrado en los cilindros hidráulicos se conduce a través de este conducto en bypass hacia el depósito de compensación. Al mismo tiempo fluye líquido hidráulico procedente del depósito de compensación a través de la válvula de control hacia el circuito hidráulico en cuestión. De esta forma queda concluida la operación de purga de aire. Un momento, por favor. Obviamente hay que revisar por último el nivel de líquido, tal y como se hace con cualquier otra operación de purga de aire. Como usted ya sabe, esta revisión se lleva a cabo a capota abierta, porque, de no ser así, podría excederse la capacidad del depósito de compensación. A estos efectos hay que abrir este tornillo con una llave Allen y con la ayuda de una aceitera llenar de líquido hasta la marca de máximo. La especificación exacta la encontrará en el manual de reparaciones. Veamos ahora la segunda función del tornillo de muletilla. Si alguna vez se produjesen problemas en las instalaciones hidráulica o eléctrica, bastará con abrir por completo este tornillo de muletilla para poder abrir y cerrar manualmente la capota. Para descartar por completo posibles sobrecargas de presión del sistema hidráulico, conviene que usted abra o cierre la capota aproximadamente con la velocidad que corresponde a la de su función automática. Para el vehículo en marcha y para el accionamiento de la capota, se han considerado circuitos de protección y de seguridad en la composición del sistema eléctrico. Cabe mencionar, primero, el pulsador para el accionamiento de la capota, que solo permite el movimiento de apertura y cierre durante el tiempo en que el usuario así lo desee controladamente.
Se renunció a circuitos de ciclo completo por medio de interruptores sencillos porque estos afectarían al mencionado control por parte del usuario. Con este fusible térmico sobre el soporte de relés adicionales en la parte superior del sistema eléctrico central fluye la corriente de trabajo necesaria para la unidad hidráulica. Las ventajas de este tipo de protección son una durabilidad prácticamente ilimitada, así como un comportamiento más inerte aún. En casos de sobrecargas que perduren más de unos 60 segundos, por ejemplo si se olvidó quitar un desbloqueo del techo, el sistema interrumpe automáticamente el circuito de corriente de trabajo. Al cabo de unos 30 segundos se ha enfriado otra vez el fusible y vuelve a ser posible accionar la capota. Tanto motivos técnicos como de seguridad se oponen a que se abra o cierre la capota durante la marcha. Para corresponder con estos criterios, este relé detecta si está conectado o desconectado el encendido y solo permite accionar la capota teniendo el encendido desconectado. Si la capota fuese accionada por equivocación, estando montada la funda, podrían destruirse elementos de fijación y eventualmente también la funda. Para evitarlo hay una conexión de cable aquí, en la funda, a la izquierda y a la derecha. Estas conexiones de cable suministran al relé una señal de masa. Esta señal produce una conmutación que se encarga de imposibilitar el arranque de la bomba hidráulica por intermedio del motor eléctrico. Solo se permite circular con capota abierta llevando montada la funda de protección de la capota, según se indica expresamente en el manual de instrucciones. Veamos una vez más todas las funciones de los relés de mando de la capota. Estos dos relés activan la unidad hidráulica para la apertura y el cierre de la capota. Este relé impide el mando de la capota estando conectado al encendido. Como último elemento de conmutación del sistema de control en su conjunto, este relé impide el accionamiento de la capota estando montada la funda. En esta parte del programa de vídeo queremos familiarizarle con los desarrollos de las funciones eléctricas, incluyendo los circuitos de protección y de seguridad. De esa forma, las posibles anomalías funcionales de la capota electrohidráulica o determinadas reclamaciones de clientes le plantearán menos problemas. Tal y como sucede también con otros problemas técnicos o reclamaciones de clientes, al buscar la causa de una anomalía conviene que considere siempre por lo menos dos puntos. Primero, la entrevista con el cliente. Y segundo, las soluciones que le ofrece la documentación del servicio postventa. Ambos factores en común contribuyen a reducir la envergadura de las comprobaciones y, consiguientemente, también el tiempo de reparación. Cabe remitirse aquí al capítulo 4 del Manual de Servicio y Técnica, que está dedicado a la solución de problemas técnicos de actualidad. Otra documentación, así como programas autodidácticos, manuales de reparación, programas para la localización de averías e informaciones, son parte integrante de su documentación de taller y debería encontrarse a disposición de todo el equipo de servicio. Después de nuestros consejos bibliográficos, pasemos ahora a la parte eléctrica. Las averías o anomalías en instalaciones eléctricas se deben, en su mayor parte, a los periféricos. Eso significa que es más importante localizar las anomalías con ayuda del esquema de circuitos de corriente, haciendo en primer lugar una revisión visual de los fusibles correspondientes, de las conexiones eléctricas o de los consumidores, más que, por ejemplo, una sustitución de relés o unidades de control a título de prueba. 3 fusibles en total asumen la protección del sistema de accionamiento de la capota. El primero es el fusible S67. Protege los circuitos de corriente de control de los relés para los ciclos de apertura y cierre, incluido el pulsador para el reglaje de la capota. Como usted ya sabe,
Con la introducción de la llave de contacto se establece la disposición funcional del mando de la capota. Durante esa operación, el contacto SU de la llave de contacto y arranque conecta tensión por intermedio del fusible S67 hacia el pulsador de accionamiento. Según la posición del pulsador, se activará el relé de apertura o el relé de cierre de la capota. El fusible S68 asume la protección de los circuitos de corriente de trabajo de los relés para los ciclos de apertura y cierre. A partir del borne 30 de la batería se conecta tensión a través del fusible térmico hacia los relés de corriente de trabajo para los ciclos de apertura y cierre. El último de los tres fusibles pertenece al circuito de seguridad y se halla aquí, en la posición número 18 de la centralita principal. Con las siguientes representaciones de las funciones eléctricas, queremos ofrecerle una ayuda para la localización de averías. El esquema de circuitos empleado por nosotros corresponde, salvo escasas diferencias, con el original de la carpeta para Golf, Jetta y Sirocco. Antes de comenzar con los desarrollos de las funciones eléctricas, cabe considerar que, si no fuese posible el accionamiento de la capota, hay que revisar primeramente los fusibles correspondientes. Veamos ahora los desarrollos de las funciones eléctricas. Como usted sabe, con la introducción de la llave de contacto es accionado el contacto SU, llegándole tensión al pulsador a través del fusible S67. Para abrir la capota, se activa este relé con el pulsador. A la respuesta del relé se conecta tensión de batería a través del fusible térmico hacia el motor eléctrico de la bomba hidráulica. La alimentación de masa para el motor eléctrico se lleva a cabo a través del relé destinado al ciclo de cierre de la capota. Para cerrar la capota, se activa este relé a través del pulsador. A la respuesta del relé se activa el motor eléctrico con polaridad invertida. De esta forma se invierte a su vez el sentido de giro del motor eléctrico y por tanto el de la bomba hidráulica. La alimentación de masa a estos efectos se lleva a cabo a través del relé de apertura. Veamos ahora la composición del circuito de protección y seguridad. Es un complemento a los circuitos funcionales propiamente dichos para el mando electrohidráulico de la capota. A través de este relé se le suministra masa a los relés de apertura y cierre. Estando conectado el encendido o montada la funda de protección de la capota, se interrumpe la alimentación de masa, bloqueando de esta forma su accionamiento por medio del relé. Así funciona. Al ser oprimido el pulsador para el accionamiento de la capota, aparte de ser activado el correspondiente relé de trabajo, se alimenta con positivo al relé destinado al bloqueo del accionamiento. Estos dos diodos se encargan de que durante el ciclo de apertura no pueda ser activado simultáneamente un ciclo de cierre. El bloqueo del accionamiento se realiza si este relé conecta a masa. Esto sucede al ser conectado el encendido. El relé para el bloqueo de accionamiento entra también en acción al estar montada la funda de protección, durante lo cual están cerrados estos contactos de la funda. A través de los cables integrados en la funda se alimenta masa ahora a este relé, bloqueando el accionamiento. Resumiendo, a raíz de esta conexión con masa, ya sea procedente del relé de detección del encendido, o bien con los contactos de la funda de protección,
El relé de bloqueo de accionamiento impide ya sea el ciclo de apertura o bien el de cierre de la capota. Esto sucede por la interrupción de la masa a los relés de apertura y cierre en el momento de la manipulación del pulsador. Y estas son las indicaciones sobre la técnica y localización de averías en la capota electrohidráulica del Golf Cabriolet.